Buenas noches con todos. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Mi nombre es Daniel Pascota, soy el cuarto B nocturna. Eh, Mi tema es los bancos centrales y sus tipos de interés. Como subtema que vamos a ver es cómo funcionan los bancos centrales. El otro es los cuatro grandes bancos centrales en el mundo. ¿Cómo de los tipos de intereses determinan la economía? ¿Cómo influye el tipo de interés en la inflación? Los temas los veremos a continuación. A continuación voy a comentarles sobre lo que es los bancos centrales. Los bancos centrales y los tipos de interés. Información importante es que el primer banco central del mundo fue fundado en Suecia, llamado Riksbank, en lo cual creó el Banco de Inglaterra en el año 1694. Pero en el año 1913, Woodrow Wilson crea la Reserva Federal en los Estados Unidos. Pero al pasar el tiempo, se crea el Banco Central Europeo con el objetivo del lanzamiento del euro. Pero al pasar el tiempo, William McKinley Martin fue el noveno presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y ocupó el cargo desde 1951 hasta 1970. La frase más icónica o popular de William McKinley dijo que la tarea de un presidente no es de un presidente de un banco central, es retirar la poncera justo cuando estaba empezando la fiesta. El general presidente de la Reserva Federal quería decir que corresponde a la persona encargada de la política monetaria de un país o tipo de interés también, que también puede ser garantizar la economía, también debe estar atento que ni se recaliente o ni se hunda en la depresión. Los bancos centrales son instituciones financieras que tienen como objetivo principal la estabilidad de los precios en el crecimiento económico. Pero para lograr eso, los bancos centrales utilizan una política monetaria para influir un tipo de interés y la liquidez del sistema financiero. El tipo de interés oficiales es uno de los instrumentos principales que utilizan los bancos centrales para definir la política monetaria. También que los bancos centrales pueden modificar la cantidad, la disponibilidad o el coste del dinero en la economía, que no es otro tipo de interés. Los bancos centrales instrumentan su política monetaria, influyendo en el tipo de interés, que generalmente es a corto plazo, y la liquidez del sistema. Para ello disponen diferentes instrumentos, entre los que se destaca la oferta de crédito y los depósitos, depósitos del sector bancario. Y cuando la economía avanza, las empresas están obteniendo beneficios récord, pero existe el peligro de que la inflación se salga de control. Y la tarea poco envidiable de los bancos centrales al intentar que la fiesta tenga un final feliz o civilizado, por lo general, mediante un aumento de los tipos de interés, si eso va todo bien o mal, la economía se puede hundir. Pero el trabajo como presidente es impedir que sufra una resaca demasiado desagradable, volviendo a reducir los tipos de interés. Otro, otro tema que voy a comentar es cómo funcionan los bancos centrales. La mayoría de los bancos centrales tienen estadísticas que toman decisiones que pueden ver la pérdida de vigencia o lo- el momento que publica las cifras de la economía. Por ejemplo, las cifras de la inflación, de los precios, lo que viene y servicios en una economía, se refiere al último mes, que es más, según es más grave o más bajo, dado que se requiere un tiempo para que los efectos reales de ciertos cambios en la economía se manifiesten en las estadísticas. Por ejemplo, puede pasar semanas o incluso meses antes de que un aumento de los precios de los bienes y servicios aumenten al consumidor.
Los bancos centrales tienen que conducir a la economía, no solo mirando el retrovisor, más que, por otro lado, ver al consumidor. Continuación, tenemos cuatro grandes bancos centrales en el mundo, los cuales son, primero, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que su principal organismo decisorio es el Comité Federal del Mercado Abierto, presidido por el presidente de la institución, Ben Bernanke, en el cual un grupo de 12 miembros que son representantes de las sucursales regionales, la FED, y personas nombradas por un gobierno. Ellos deciden un tipo de interés en la economía más grande del mundo. Su anterior presidente, Alan Greenspan, era tan venerado que así al final, casi los 20 años de mandato, le adoptaban como oráculo y el maestro era tan apreciado era tan apreciado. Dos, tenemos el Banco Central Europeo. Es el encargado de decidir los tipos de interés, aunque en realidad la decisión final corresponde al presidente del Banco Central Europeo, que en la actualidad tenemos como presidente Jean-Claude Trichet. El tercero tenemos el Banco de Japón, en el cual ellos fijan un tipo de interés de segunda, que es el tipo de interés, y es una segunda economía más grande del mundo, aunque ha sido también independiente desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos economistas sospechan que actúan bajo influencia de la fuerza política que otros bancos centrales mantienen. Tenemos el cuarto, el Banco Central de Inglaterra. Si bien es el segundo banco central más antiguo del mundo, puede que los últimos fueron los últimos en independizarse de los políticos, después que el Ministerio de Hacienda Gordon Brown decide liberarlo del control del gobierno en 1997. Para fijar los tipos de interés se encarga el Comité de Política Monetaria de 9 miembros. Se le conoce como también como la vieja dama de Greenwich Street, que es la alusión a la ciudad londinense en la que tiene su sede. Como segundo subtema tenemos cuáles son los tipos de interés cómo los tipos de interés determinan la economía. Las metas del Banco Central han cambiado el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando el monetarismo estuvo de moda en la década de 1980, algunos bancos centrales se propusieron mantener el crecimiento de la oferta de dinero a un nivel determinado. En la actualidad, la mayoría de los bancos centrales se ocupan de mantener controlada la inflación de una u otra forma. Pero la principal herramienta con la que cuenta un banco central para influir en la economía son los tipos de interés. Unos tipos de interés bajos, pero lo generalmente significa crecimiento económico rápido. Potencialmente una mayor inflación. Como consecuencia de ello, pues ahorrar resulta menos lucrativo y prestar gastar se presentan como opciones atractivas. La inflación se interviene cuando los tipos de interés son altos. En general, la mayoría de los bancos centrales fijan un tipo base, el llamado tipo de interés oficial, o en el caso de la Fed, la tasa de interés de fondo federal, a partir de lo cual los demás bancos privados determinan su propio tipo de interés para fijar esos tipos bases. Quienes toman la decisión, el Banco Central tiene que accionar varias palancas. Como en primer lugar tenemos anuncian que van a cambiar su tipo de interés oficial. Normalmente los bancos privados siguen el ejemplo. En segundo lugar, usan operaciones en el mercado abierto, lo que significa que compran y venden bonos de tesoro con el fin de influir los tipos de interés a través del mercado de bonos. En tercer lugar, aprovechan el hecho que todos los bancos comerciales están obligados a depositar una porción propia de fondos en la Cámara del Banco Central, lo cual se le conoce como reserva. Los bancos centrales también pueden cambiar el tipo de interés para, para que pagan por esos depósitos o ordenar a los bancos que aumenten o reduzcan
lo que incide en cuanto al dinero. Están dispuestos a prestar a sus clientes y con sus intereses. Aunque los bancos tienden a tomar una decisión relativa a los tipos de interés una vez al mes o cada 2 meses, tienen cientos de empleados permanentes dedicados a vigilar las tasas reales de los créditos concedidos en el mercado para garantizar que la medicina prescrita de verdad en el mercado. Durante la última crisis financiera, los bancos centrales tuvieron que diseñar una forma novedosa de inyectar dinero extra en la economía, pero la inflación no es lo único que se ve afectado por los cambios en el tipo de interés. Un tipo de interés elevado fortalecería la moneda nacional a medida que inversores del mundo entero decidieran invertir en ella. También el inconveniente es que una moneda fuerte hace las exportaciones de un país sean más costosas para los consumidores extranjeros. Tenemos otro subtema que es cómo influye el tipo de interés en la inflación. Es cierto que la inflación que está experimentando en Europa desde finales de 2021 es gran parte de una inflación ocasionada por restricciones en la oferta provocadas por la política china ante el COVID-19, que ha paralizado su producción y la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando una guerra geoestratégica con recuperaciones en la oferta en los precios de las materias primas y energéticas. Pero también es cierto que entre 2009 y 2021 los tipos de interés se situaron en torno al 1%, llegando a ser incluso negativo en el periodo 2016-2021. Como consecuencia de eso, una política monetaria expansiva busca aumentar el consumo para paliar a los efectos de la crisis financiera. Ante las pandemias, ante la pandemia y los efectos económicos descomunales. Tenemos como otro subtema, tenemos respaldar el sistema financiero. La, fun- la función de los bancos centrales no es solo es controlar tipos de interés, sino también garantizar el sistema financiero que goce de buena salud, pero como, como un prestamista de última instancia en época de turbulencia económica. Cuando todo marcha sobre ruedas, este papel rara vez es necesario, pues por lo general los bancos resulta más fácil y barato obtener crédito de sus consumidores que en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, los precios de emergencia de los bancos centrales son un chaleco de salvavidas esencial en la economía. Eh, Vemos que en la crisis de 2008 ha forzado a los bancos centrales a aumentar su papel como economista de última instancia, con el fin de rescatar a los bancos afectados, rompiendo con una comisión vigente durante décadas. La Fed empezó a prestar efectivo directamente a los fondos de cobertura. En la Fed empezó a comprar activos e inyectar dinero en la economía a través de un proceso denominado expansión monetaria cuantitativa, que los tipos de intereses continuarán siendo una herramienta fundamental de los bancos centrales para implementar su política monetaria, pero en su poder también puede vigilar, regular el sistema financiero también, que se verá reflejado en la economía. Como último tema tenemos el objetivo de los bancos centrales. El objetivo no es solo beneficioso en sus operaciones, sino también es conseguir la estabilidad de los precios como última instancia. Al igual que los bancos comerciales o los bancos centrales que ofrecen los depósitos, enumeran un tipo de interés diferentes, bajos o altos, que cobran para, para los créditos que dan. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2023, los tipos oficiales del Banco Central Europeo se fijaron como sigue: para financiación de crédito a una semana en el 3,50%, con ese tipo de mayormente se conoce como tipo oficial de dinero. Para financiación a un día, el 3,75%.
Para depósitos de día, 3%. Dos tipos de interés contratan normalmente con la que el Banco Central Europeo fijó hace tan solo 10 meses, es decir, la fecha del 27 de julio de 2022, en la que era 0,50 y hasta 0,75 llegaba, pero la inflación en la semana y un día respectivamente llegó al 0% para el depósito diario. Si nos vamos más atrás en el tiempo, septiembre de 2019, el tipo oficial de los depósitos diarios del Banco Central Europeo llegó a estar incluso en negativo, en menos 0,50%. Ese tipo de interés fijado por el Banco Central y sus operaciones de crédito y depósito, denominados tipos de interés oficial, son muy relevantes en la economía, porque a partir de ellos se forman los resultantes tipos de interés. Eso sería todo, eso sería todo mediante lo que es el tema de los bancos centrales y los tipos de interés. Muchas gracias.